¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos culminando nuestras reflexiones en las bienaventuranzas, allí en el Sermón del Monte, cuando Jesús se reúne con sus discípulos, ellos se acercan a Él, se rodean, Él se sienta entre ellos y comienza a enseñarles. Todo el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Pero nosotros hemos querido tomar solamente las bienaventuranzas, pensando que las bienaventuranzas representan esa transformación del corazón, que debía obrarse y operarse en el corazón de aquellos primeros discípulos de Jesús, y Él con esta enseñanza los estaba preparando para lo que vendría a partir de ese momento. Serían ellos los portavoces, aquellos mensajeros que anunciarían que el reino de los cielos se había acercado. Pero para respaldar su mensaje y para sostenerlo también en lo que representaría y significaría anunciar el mensaje en medio de un clima de mucha hostilidad, Jesús tenía que trabajar en sus corazones. Eso mismo que hizo Jesús con esos discípulos es lo mismo que Dios sigue haciendo con cada uno de nosotros, que hemos depositado la fe en Jesús. Sigue obrando, sigue transformando nuestro corazón. Y como dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:6, Dios comenzó en nosotros una buena obra y la está completando hasta el día en que Jesucristo regrese. Y en cada una de las bienaventuranzas observamos características, cualidades que deben reflejar ese carácter de los discípulos que les hiciera parecidos a Jesús. Y si hay algo que Dios se ha propuesto con tu vida y con la mía, si creemos en Jesús, es llevarnos a un mayor parecido a Jesucristo, para que seamos transformados conformes a la imagen de su Hijo Jesús. Esto es lo que Dios está haciendo con vos y conmigo. Y entonces, atravesando y recorriendo este camino que nos traza Jesús a través de las bienaventuranzas como pasos que debemos dar en nuestra vida cristiana, llegamos a este último paso de alguna manera completando esta transformación, que tiene que ver con algo de lo cual no nos gusta hablar mucho, es decir, no nos gustaría que fuera parte de nuestra experiencia, pero lo es, inevitable e innegablemente lo es, como es el sufrimiento y el padecimiento o las pruebas de nuestra vida. Entonces Jesús dice allí en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo y el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten, persigan y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Los padecimientos, el sufrimiento, como resultado de la transformación. Es decir, el discípulo debe atravesar la prueba de su fe y de su carácter. Si su fe crece y su carácter es transformado, debe ponerse en evidencia a través de las pruebas, a través de las dificultades, que representaría para ellos anunciar el mensaje de Jesús. La palabra allí que indica padecer persecución es sufrir cualquier acción que perjudique la vida emocional, la vida física, la vida económica de parte de los enemigos. Este es el significado en su sentido original de esta palabra, persecución, padecer persecución. El discípulo que busca en su corazón ser transformado deberá comprender y aceptar que no siempre es posible atravesar la vida
sin ser perseguido y sin ser probado en su fe. Obviamente, no todos atravesaremos por esa situación, pero el corazón tiene que estar preparado, el corazón tiene que estar fortalecido, porque puede ocurrir la persecución que han padecido tantos cristianos a través de la historia y que muchos de ellos pagaron con sus vidas, mucha sangre derramada por las persecuciones de los cristianos, por el solo hecho de predicar a Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo escribe en Filipenses capítulo 1, versículos 29 y 30, y aclara esto que es muy importante. Dice, porque por causa de Cristo a ustedes les es concedido no solo creer en Él, sino también padecer por Él y tener el mismo conflicto que han visto en mí y que ahora saben que hay en mí. Él estaba padeciendo la cárcel cuando escribe estas palabras. Entonces dice, miren, ustedes han creído en Cristo y a través de esa fe son hijos de Dios, tienen vida eterna, tienen la salvación, pero sepan que el padecimiento puede ser parte de su experiencia de vida espiritual y vida cristiana, como lo es parte de mi experiencia. Él estaba padeciendo todo tipo de torturas en la cárcel. El padecimiento es algo que puede suceder en nuestras vidas o puede que no, pero es una posibilidad. Y cuando pensamos en los padecimientos, pensamos que las causas son diversas. Las pruebas provienen de diversas causas. Enfermedades, pérdidas, accidentes, catástrofes. El sufrimiento puede tener distintas causas. Pero aquí el Señor no está hablando de ese tipo de pruebas, sino está hablando de ser probados y de sufrir padecimiento por causa de su nombre, por profesar la fe en Él, por creer en Él y por anunciar el mensaje del Evangelio. Este es el tipo de persecución a lo cual hace referencia Jesús allí en la montaña. El escritor Samuel Pérez Millos dice, los sufrimientos son una expresión natural de la identificación con Cristo. O sea, es normal y es natural que cualquiera que se identifique con Cristo en algún momento pueda o deba o tenga que padecer persecución. Jesús está hablando aquí de padecer por su causa y que la identificación con Jesús y su reino tendría un alto costo para aquellos primeros discípulos. Pero, como dice Jesús, la recompensa celestial sería mucho mayor. Pedro escribe en una de sus cartas, en la primera carta, escribe a aquellos cristianos que estaban atravesando esta dificultad, ser perseguidos por causa de Cristo. Y les escribe estas palabras para fortalecerlos, para animarlos, para alentarlos a seguir y a mantenerse firmes a pesar del padecimiento. Y él dice que ninguno de ustedes sufra por ser homicida, ladrón o malhechor, ni por meterse en asuntos ajenos. Pero tampoco ninguno tenga vergüenza si sufre por ser cristiano. Al contrario, glorifique a Dios por llevar su nombre. ¡Qué palabras! ¡Qué convicción! Y Pedro sufrió también persecución. Él hablaba también desde su propia experiencia. Y cuando a él le sucedía, él decía, bueno, que sea Dios glorificado y me considero digno de llevar su nombre, anunciando su nombre como mensaje y en mi propia vida reflejando esa fe que he depositado en Él. Ahora, en esta bienaventuranza encontramos un principio y este principio nos dice que la fidelidad es lo que Dios espera en los padecimientos. Que seamos fieles a pesar
de los padecimientos. Y la promesa que tendremos una gran recompensa en el cielo. En los últimos tiempos, de acuerdo a la profecía bíblica, gran parte de la humanidad se volverá en contra del nombre de Jesús. Y habrá un sistema mundial que se establecerá que será contrario a Jesucristo. Y eso significará que todo aquel que confiese el nombre de Jesús será perseguido. Obviamente, en las profecías hay distintas instancias y nosotros no sabemos si nos tocará atravesar esa situación o si Jesús viene antes y podemos atravesar y llegar al cielo sin pasar por estas experiencias. Como en otras partes del mundo donde está prohibido el mensaje del Evangelio, hay creyentes que padecen persecución y son muertos. En este tiempo, en la actualidad. No estamos hablando del tiempo pasado, de la historia, sino del presente. Y hay cristianos que están padeciendo y son martirizados por el nombre de Jesús. Y la intención de las personas que los torturan es que nieguen el nombre de Jesús. Ahora, no necesariamente esa persecución vendrá sobre nosotros. Pero si sucediera, ¿qué pasaría con nuestras vidas? No sé si te has puesto a pensar. No sé si has evaluado esta posibilidad. ¿Qué pasaría si mañana viene la persecución sobre nosotros, sobre la iglesia, sobre tu vida y sobre mi vida? ¿Qué haríamos nosotros? Decía al principio que podemos volvernos atrás, podemos apartarnos, podemos negar o podemos afirmar nuestra fe y mantenernos firmes pagando el costo de la persecución. Ahora, esta palabra, esta reflexión, no la comparto con el ánimo de presentar un momento oscuro para nuestra vida, de generar temor y demás, sino al contrario, de generar convicciones, de saber que puede ser la parte también de tu historia y de mi historia, como fue la historia de muchos creyentes a través del tiempo y como decía, aún en este tiempo siguen padeciendo todo tipo de persecución. Fidelidad en los padecimientos es lo que Dios espera de cada uno de aquellos que confiesan su nombre. Pero hay una recompensa y esa recompensa será dada en el cielo. La fe del discípulo es probada. El corazón que busca ser transformado no debe eludir el sufrimiento. La persecución, el rechazo, la marginación, la discriminación y el acoso pondrá en evidencia nuestra identificación con Cristo. ¿Escuchaste bien? Quiero repetirte esto, que el rechazo, la marginación, la discriminación, el acoso, pondrá en evidencia nuestra identificación con Cristo. Tal vez no existan torturas físicas, pero habrán distintas estrategias para callar nuestra voz. Y ya lo estamos viviendo, Cuando el cristiano levanta su voz para denunciar el pecado, la inmoralidad, y cuando levanta su voz para denunciar y oponerse a las leyes que quieren legitimar la muerte y la inmoralidad, el cristiano entonces es acosado, es perseguido, es calumniado, ¿no? Y esto va a ir en crecimiento. Esto irá en crecimiento. Pero el discípulo de Cristo en este tiempo y en nuestro contexto debe mantenerse fiel y debe mantenerse firme a sus principios, a sus convicciones, porque Dios espera también de nosotros, aunque no seamos torturados físicamente, pero que seamos perseguidos a través de ideologías que se oponen al nombre de Jesús,
que podamos nosotros mantenernos firmes en nuestras convicciones. Somos llamados a esto y Dios espera, como esperaba de aquellos discípulos de los primeros tiempos que estuvieron dispuestos a pagar con sus vidas por causa del nombre de Cristo. Ahora, esa situación que puede presentarse y que de alguna manera de a poco vamos viendo que avanza sobre la fe y sobre el cristianismo y sobre la iglesia que sostiene los principios de la palabra de Dios y la enseñanza de la palabra de Dios, todo eso puede aumentar y ponerse en contra entonces de cada uno de nosotros. Ahora, este padecimiento, esta persecución, evidenciará la lealtad a Dios y a su causa justa. Lo va a manifestar, lo va a evidenciar. Este padecimiento significará que cada creyente que deba pasarlo estará transitando el mismo camino de los profetas. Jesús dijo, a los profetas los persiguieron. A los profetas los torturaron. Entonces, sepan que si ustedes tienen que transitar por este camino, ya otros lo transitaron antes y salieron victoriosos, no sin pagar el alto costo. El discípulo que esté dispuesto a padecer persecución por causa de Cristo va a alcanzar niveles profundos en la comunión con Cristo. Va a alcanzar niveles profundos en la comunión con Cristo. Su fe será purificada a través del padecimiento. Esto lo enseña Pedro. Cuando Pedro está hablando acerca de las pruebas y que la prueba significa ese fuego por el cual es purificada la fe, hace referencia en primera instancia a la persecución que atravesaban esos hermanos que fueron destinatarios de su carta. Nosotros lo aplicamos a todo tipo de pruebas y hacemos bien. Porque cuando atravesamos tiempos de enfermedad, cuando estamos dolidos por la pérdida de alguien a quien amamos, cuando hemos sufrido un accidente, nosotros pensamos en esa palabra, que nuestra fe está siendo probada. Y este es el principio que se nos enseña. Pero no debemos olvidar que Pedro tiene en mente la persecución de los hermanos en ese momento. Entonces su fe era purificada, porque la fe se afirmaba y la fe realmente era genuina y era pura en el momento de la prueba y del sufrimiento. Esto significa que muchas veces nuestra fe no es tan pura. Nuestra fe y la fe de muchos cristianos a veces está como sostenida por alfileres, que no podrá soportar una brisa de persecución. Pero cuando nos afirmamos en la fe, esa fe será fortalecida y será purificada, porque estamos atravesando un tiempo que ha provocado la persecución, el padecimiento por causa del nombre de Jesús. Esta situación de persecución y de padecimiento va a revelar lo que hay en el corazón de cada uno. Así sucedía en la antigüedad. Dios habla de su pueblo en la antigüedad cuando escribe así en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, lo siguiente. Dice Dios: te acordarás de todo el camino en el desierto por donde el Señor tu Dios te ha traído estos 40 años para afligirte y ponerte a prueba, y para saber lo que había en tu corazón, si habrías de cumplir o no con sus mandamientos. ¿Para qué eran las pruebas y las dificultades? Para saber lo que había en tu corazón. Dios sabe lo que hay en tu corazón y en el mío, de acuerdo a la reacción que nosotros tenemos cuando somos probados.
Si nos enojamos, si nos desanimamos, si renunciamos a la fe, Dios lo sabe. Eso está poniendo en evidencia qué tan profunda es la fe en el corazón. Y se ha comprobado que en los tiempos de mayor persecución, la iglesia se ha revitalizado, la iglesia se ha fortalecido, la iglesia ha sido avivada en tiempos de persecución. Qué bueno sería no llegar a ser perseguidos para ser avivados, para ser renovados, para ser revitalizados como iglesia. A veces cuando hablamos de avivamientos y todo lo demás, se habla en un contexto de mucho confort, en un contexto de mucha facilidad para vivir como creyentes. Pero hablar realmente de un avivamiento espiritual como resultado de la persecución, ese avivamiento espiritual y esa pasión por Cristo que crecía en aquellos primeros cristianos que nos dice capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles. Cuando eran perseguidos, eran desterrados, tenían que irse a vivir a distintos lugares, dice que a cada lugar donde ellos llegaban seguían predicando el mensaje de Cristo, seguían predicando el Evangelio, seguían sembrando la semilla, lejos de desanimarse, entendían que la persecución les daba la oportunidad para llegar a muchas personas que de otra manera no llegarían. Eso es la fe pura, la fe que se fortalece en medio de las dificultades. Qué lejos estamos muchas veces cuando nos quejamos por trivialidades, cuando nos quejamos por aquellas cosas tan pequeñas en comparación con la persecución real que han padecido otros. Pero tu fe y la mía, la mejor manera de ser puesta a prueba es precisamente cuando padecemos, cuando estamos en dificultad. Allí se demuestra qué tanto creemos en Dios, de qué manera creemos en Dios, cómo estamos aferrados a Dios, qué tan pura y tan fuerte es nuestra fe en los padecimientos, en las pruebas. Ahora, más allá de todo lo que nos pueda pasar, el apóstol Pablo, que escribió mucho sobre la tribulación, sobre las pruebas, sobre las dificultades, dice allí estas palabras en Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues no tengo dudas de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. En nada se comparan. Los padecimientos, las aflicciones, las pruebas, las dificultades. Cuando uno pone todo eso que nos pueda pasar en comparación con la gloria que esperamos, no hay punto de comparación, dice Pablo. No hay punto de comparación. Y esto debe animarnos para atravesar las dificultades, para sostenernos en medio de las dificultades, sabiendo sobre todas las cosas que nunca estaremos solos y que a través de las pruebas Dios está tratando con tu fe y con la mía. Y si llegaríamos a atravesar un tiempo de persecución, Dios seguirá tratando con tu fe y con la mía. Y Dios verá lo que hay en tu corazón realmente. Pablo escribe también en el capítulo 5, versículos 10 y 11 de su primera carta: pero el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. A Él se ha dado el poder por los siglos de los siglos. Amén. Decimos a esta palabra, amén. Si estoy atravesando una prueba, una dificultad, si estás atravesando una prueba, una dificultad que no es persecución, pero otro tipo de pruebas, todo esto que hemos visto también son principios para ese tipo de circunstancias y de situaciones. ¿Qué está haciendo Dios en este tiempo? Te está perfeccionando, te está llevando a un mayor grado de madurez espiritual.
te está afirmando, está poniendo convicciones más firmes todavía en tu corazón. Te está fortaleciendo para que no seas tomado por la debilidad que te haga dudar de su fidelidad, de su amor, de su misericordia. Te está fortaleciendo para que te sostengas en tiempos de debilidad. Y te está estableciendo. Te está estableciendo. Esto es que está confirmando tu fe. Y está confirmando que sos un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios. Dios te está confirmando en la fe. Dios está mirando lo que hay en tu corazón. Y Dios se agrada de tu fidelidad en medio del sufrimiento y del padecimiento. Que seas contado entre ellos entonces. Y entonces este breve sufrimiento no podrá empañar tu fe ni tampoco la gloria de Dios, el darle a Dios la gloria a pesar de los padecimientos y de los sufrimientos. Bienaventurados los que padecen persecución, bienaventurados los que son probados, porque el premio en los cielos será muy grande. Que el Señor nos bendiga, que nos anime y que a través de estas bienaventuranzas podamos descubrir que Dios quiere hacer una gran transformación en nuestra vida. Repasemos las bienaventuranzas. Tomemos estas bienaventuranzas como principios para nuestra vida espiritual. Que Dios bendiga tu vida. Amén.